La noche caía sobre la autopista México-Puebla y el tráiler de don Ernesto avanzaba con el rugido constante de su motor, iluminando la ruta con sus faros potentes. Era un hombre acostumbrado a la soledad del camino, a las madrugadas largas, con café amargo y a los recuerdos de una familia que había dejado atrás por seguir trabajando en las rutas del país. La carretera estaba tranquila. Apenas cruzaba uno que otro camión y autos aislados que desaparecían en la distancia. Ernesto disfrutaba de esos momentos en que parecía que el mundo se reducía a él, su máquina y el asfalto interminable DOT. De pronto, algo rompió esa calma. A lo lejos, en un tramo solitario, distinguió una figura moviéndose cerca del acotamiento. Redujo la velocidad, pensando que podía ser un accidente o algún conductor varado, pero lo que vio lo dejó inmóvil unos segundos. Una mujer de luto, cargando en brazos a un bebé envuelto en una cobija. Sus pasos eran torpes, como si no hubiera dormido en días, y cada tanto miraba hacia atrás con desesperación, como si huyera de alguien o de algo. Ernesto apretó el volante, dudando entre seguir o detenerse, pero su instinto lo obligó a frenar DOT. El tráiler se detuvo unos metros adelante y el rechinido de los frenos rompió el silencio de la madrugada. La mujer levantó la mirada, sorprendida, y corrió hacia la cabina con el niño pegado a su pecho. «Por favor, ayúdeme», dijo con voz quebrada, entre llanto y cansancio. Ernesto, sin bajar del asiento, la observó con cautela. Sabía que la carretera estaba llena de trampas, historias de asaltos disfrazados de emergencias, pero aquella mujer no parecía parte de una emboscada. Tenía los ojos hinchados, la ropa desgastada y un bebé que lloraba débilmente, sin fuerzas, para más. «¿A dónde va?», preguntó Ernesto sin ocultar su desconfianza. Ella tragó saliva y respondió: «A donde sea, pero lejos de aquí. No tengo a dónde ir. Solo necesito que mi hijo esté a salvo». La sinceridad en sus palabras lo golpeó fuerte. Él conocía bien la desesperación. Había visto madres con niños en paraderos, buscando quien las llevara aunque fuera un tramo. El rostro de la mujer era un espejo de sufrimiento, y el llanto del bebé terminaba por romper cualquier duda. DOT Ernesto abrió la puerta del copiloto y extendió la mano para ayudarla a subir. La mujer, con dificultad, acomodó al bebé en un brazo y tomó el gesto como un salvavidas. Subió con cuidado, cargando su pequeña mochila, y se acomodó en el asiento con el niño contra su pecho. El chofer arrancó de nuevo y el motor volvió a rugir contra la madrugada, pero ahora el viaje había cambiado. Ya no era un simple traslado de mercancía, ahora llevaba vidas humanas a bordo y con ellas una responsabilidad enorme. DOT. El silencio en la cabina era denso, apenas interrumpido por los sollozos de la mujer y los quejidos del bebé. Ernesto la miró de reojo esperando que hablara, pero ella permanecía con la vista fija en el parabrisas, como si temiera voltear atrás. Tras varios kilómetros, el camionero decidió romper el silencio. «Me llamo Ernesto, y si va a viajar, conmigo necesito saber su nombre». La mujer respiró profundo y respondió con voz apagada: «Soy Ana, la viuda de un hombre que me dejó más problemas que recuerdos». Ernesto no insistió, pero entendió que aquella confesión apenas era el inicio de una historia más compleja. La carretera se abría frente a ellos como un destino incierto, y en esa cabina estrecha ya no solo había un trailero solitario. Había una madre desesperada, un bebé indefenso y una promesa silenciosa de protección que lo acompañaría en cada kilómetro. Dicen que cada kilómetro en la carretera guarda una historia. Y si quieres seguir escuchando relatos de los hombres y mujeres que viven en el camino, no olvides acompañarnos en cada viaje. Así comenzó la ruta de Ernesto con Ana y su bebé, un trayecto que parecía común,
pero que pronto se llenaría de secretos, miedos y decisiones difíciles. Afuera, las primeras gotas de lluvia golpeaban el parabrisas y el sonido constante acompañaba la tensión que se respiraba dentro de la cabina. Ana abrazaba con fuerza a su hijo, tratando de que el frío no lo alcanzara. Ernesto la miraba de reojo, preguntándose qué podía llevar a una mujer con un bebé a caminar sola en medio de la autopista a esas horas. No era normal, y lo sabía. Tras unos kilómetros de silencio, decidió preguntar con tono firme: ¿de qué huye, Ana? Ella bajó la mirada acariciando la cabeza del niño y tardó en responder. Sus labios temblaban, como si las palabras pesaran demasiado para salir. Finalmente, con un suspiro profundo, confesó que su esposo había muerto hacía pocos meses y que desde entonces su vida se había convertido en un infierno. No solo por la ausencia, sino porque él había dejado deudas con personas peligrosas, hombres que habían empezado a rondar su casa y a hacerle amenazas. Me dijeron que si no pago, se llevarán lo único que tengo, a mi hijo, dijo con un nudo en la garganta. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda, apretó el volante y respiró hondo. Ahora entendía por qué la había encontrado caminando sola en la ruta. El chofer, sabía que esas historias eran más comunes de lo que la gente pensaba. En las pláticas de carretera, muchos colegas hablaban de familias perseguidas por deudas ajenas, de mujeres viudas, abandonadas a su suerte. Sin embargo, escucharla directamente era distinto. Era tener esa realidad sentada en el asiento del copiloto, vulnerable y con un bebé en brazos. Mire, señora, aquí arriba lo único que vale es la palabra. Si yo la subí es porque no voy a dejarla tirada, le dijo con voz firme. Ana lo miró con lágrimas en los ojos y apenas pudo responder con un gracias casi inaudible. La lluvia se intensificaba y cada gota golpeaba el parabrisas como si marcara un ritmo de tensión. El bebé comenzó a llorar, cansado y con hambre. Ana intentaba calmarlo con una mamila vacía, pero no tenía nada más que ofrecerle. Ernesto, al verla, se desvió hacia una gasolinera que conocía bien, un punto seguro donde solía detenerse a estirar las piernas. Sabía que ahí podría comprar leche y, de paso, tomar un respiro. Porque la carretera no solo exige fuerza al volante, también exige corazón para enfrentar lo que trae consigo. Al llegar, estacionó el tráiler y bajó bajo la lluvia, entrando en la pequeña tienda de la estación. Compró leche y un poco de pan, y cuando volvió a la cabina, Ana lo miró con gratitud. Le entregó la mamila al niño, que empezó a succionar con avidez, y el llanto se transformó en un silencio de alivio. Ese instante, aunque breve, llenó de calma la cabina. Ernesto, desde su asiento, observó a madre e hijo, y por primera vez en mucho tiempo sintió que su soledad tenía un propósito. Mientras retomaban la carretera, Ana volvió a hablar, esta vez con un tono más sereno. Yo no le pedí esto a la vida, don Ernesto. Solo quiero que mi hijo crezca lejos de esa gente. Sus palabras se clavaron en el trailero, que apretó los dientes y respondió sin mirarla. Entonces no se preocupe, porque mientras esté conmigo, nadie lo va a tocar. Afuera, la tormenta arreciaba, pero adentro de la cabina nacía una alianza silenciosa que los acompañaría por el resto del viaje. La tormenta no daba tregua cuando el tráiler de Ernesto volvió a tomar la autopista rumbo a Orizaba. El agua caía con fuerza, formando espejos en el asfalto que reflejaban las luces de los vehículos. La cabina se mantenía en silencio, salvo por el sonido del motor y los respiros entrecortados de Ana, que abrazaba a su bebé como si temiera perderlo en cualquier momento. Ernesto mantenía la mirada fija al frente, pero su instinto de tráilero lo obligaba a revisar los espejos a cada minuto.
No era paranoia. En la carretera, la desconfianza es una herramienta de supervivencia. Dot fue en uno de esos chequeos cuando lo notó. Un vehículo oscuro había aparecido detrás de ellos y mantenía la misma velocidad desde hacía varios kilómetros. No intentaba rebasar, tampoco se quedaba atrás. Simplemente seguía su ritmo con faros que parecían clavos ardientes en el retrovisor. Ernesto frunció el ceño, apretó el volante y bajó ligeramente la velocidad, esperando que el auto pasara. Pero no lo hizo. En ese momento, supo que algo no estaba bien. Ana se dio cuenta de su tensión y preguntó con voz temblorosa qué ocurría. Ernesto no quiso alarmarla, pero terminó respondiendo con sinceridad: «Hay un carro siguiéndonos». Ella palideció de inmediato y sus manos comenzaron a temblar mientras apretaba más al niño contra su pecho. «Son ellos. Lo sé, no me van a dejar en paz», murmuró casi sin voz. El chofer entendió entonces que las amenazas no eran solo palabras. La viuda y su bebé realmente estaban en la mira de alguien que no dudaba en perseguirlos hasta ahí. En la carretera el tráiler continuó avanzando con fuerza, pero Ernesto sabía que debía pensar con rapidez. Conocía bien esa ruta. Había paraderos seguros en Córdoba y algunas estaciones vigiladas por la Guardia Nacional. Pero llegar a ellos requería tiempo y decisión. Cada kilómetro en ese tramo era solitario, con largas rectas rodeadas de cerros y árboles que parecían esconder más sombras que refugio. La lluvia solo aumentaba la dificultad, reduciendo la visibilidad y convirtiendo el camino en un tablero peligroso. Decidió entonces probar una maniobra simple. Aceleró de golpe, haciendo rugir el motor hasta llevar al tráiler a un ritmo más agresivo. El auto detrás también aceleró, manteniendo la distancia exacta. Ernesto apretó los dientes, confirmando lo que ya sospechaba. No era coincidencia. Lo estaban siguiendo deliberadamente. «Escúcheme bien, Ana», dijo sin apartar la vista del camino. «No va a pasarles nada mientras estén conmigo, pero necesito que confíe y no entre en pánico». Ella asintió, con lágrimas acumulándose en sus ojos, consciente de que su destino ahora dependía de aquel hombre al volante. El bebé comenzó a llorar otra vez, quizá por el ruido, quizá por la tensión en el ambiente. Ana intentaba calmarlo, pero sus propias manos temblaban demasiado. Ernesto desvió una mano un segundo y subió el volumen de la radio, no para distraerse, sino para crear un ruido distinto que amortiguara la sensación de persecución. En la carretera, hasta los detalles más pequeños sirven para mantener la calma. Afuera, los relámpagos iluminaban la ruta por instantes, mostrando la silueta amenazante del auto que no los dejaba escapar. El tramo parecía interminable. Ernesto pensaba en alternativas: un retén cercano, un área de descanso, algún lugar iluminado donde pudiera tener apoyo. Sin embargo, lo más importante en ese momento era resistir y mantener el control. Sabía que un tráiler cargado no podía moverse con ligereza y cualquier error podía costarles caro. Miró de reojo a Ana, vio la desesperación en su rostro y tomó una decisión silenciosa. Haría lo que fuera necesario para cumplir la promesa que acababa de darle. Y en ese instante, el camino dejó de ser solo un viaje más, se convirtió en un campo de batalla. El aguacero golpeaba con furia cuando Ernesto tomó una decisión arriesgada. No podía permitir que ese carro negro los siguiera eternamente. Necesitaba probar si en verdad estaban tras ellos o si era simple coincidencia. Movió la palanca y aceleró con fuerza, llevando al tráiler a un ritmo que hacía vibrar cada tornillo de la cabina. Ana se aferró al asiento mientras el bebé lloraba con más fuerza. El vehículo detrás imitó cada movimiento, confirmando lo que Ernesto ya sabía. Eran ellos, y no pensaban dejarlos escapar.
La experiencia de años le dictaba que debía usar la carretera como aliada. Frenó de golpe frente a una curva cerrada, maniobrando con precisión para obligar al sedán a reducir velocidad. El camión, pesado y firme, se inclinó peligrosamente, pero Ernesto mantuvo el control. El auto patinó unos metros en el asfalto, mojado, mostrando la desesperación de sus ocupantes. Ana soltó un grito de miedo, pero Ernesto solo respondió con voz dura: «Tranquila, yo sé cómo se juega en esta ruta». La seguridad con la que habló contrastaba con el peligro que enfrentaban. Aprovechó un tramo de descenso para ganar distancia. El tráiler cargado tenía la ventaja del peso y Ernesto sabía cómo usarla. Dejó que la gravedad hiciera su parte mientras mantenía las manos firmes en el volante y los ojos clavados en el retrovisor. El sedán luchaba por alcanzarlos, pero cada curva lo obligaba a frenar. Era un baile peligroso en medio de la tormenta, donde cualquier error podía acabar en tragedia. Ana rezaba en silencio, murmurando entre sollozos, mientras abrazaba al bebé con todas sus fuerzas. Tras varios kilómetros, apareció un letrero que anunciaba un área de descanso para traileros a 2 kilómetros. Ernesto lo reconoció de inmediato. Un paradero con iluminación y la presencia ocasional de la Guardia Nacional. Su meta era llegar allí, pero sabía que no podía entrar directo, porque el carro podría atreverse a seguirlos dentro. Necesitaba ganar tiempo y demostrarles que no era un chofer indefenso. El rugido del motor se volvió más fuerte y con cada segundo el camión parecía avanzar con una determinación feroz. El auto volvió a acercarse demasiado, intentando intimidar. Ernesto sonrió con ironía, como si esa jugada la hubiera visto 1000 veces antes. Mantuvo el tráiler en el centro del carril, cerrando cualquier espacio para que el sedán intentara rebasar. La lluvia, el peso de la carga y la oscuridad eran sus aliados. En un momento preciso, encendió las luces de emergencia y soltó un par de ráfagas de freno, obligando al sedán a retroceder bruscamente para evitar chocar. El sonido de las llantas patinando le confirmó que había ganado unos segundos valiosos. Ana lo miraba con los ojos llenos de miedo y admiración. «¿Cómo puede manejar así?», preguntó con voz temblorosa. Ernesto no apartó la vista del camino y respondió con calma: «Porque he pasado media vida esquivando la muerte en estas carreteras, y hoy, señora, no pienso fallar». Esa respuesta no solo la tranquilizó, también le dio esperanza. Por primera vez en semanas, Ana sintió que alguien estaba dispuesto a luchar por ella y su hijo sin pedir nada a cambio. El paradero apareció finalmente a la vista, iluminado como un oasis en medio de la tormenta. Ernesto giró el volante con decisión y entró al área, estacionando el tráiler junto a otros camiones que descansaban bajo la lluvia. El sedán se detuvo a lo lejos, sus faros encendidos observando desde la oscuridad como un recordatorio de que el peligro seguía allí. Pero en ese momento, bajo la compañía de otros tráileros y con la seguridad de no estar completamente solo, Ernesto supo que había ganado un respiro. El camino, sin embargo, aún guardaba más pruebas. El paradero estaba iluminado por los faroles altos y el reflejo de la lluvia que no paraba de caer. Varios traileros descansaban en sus cabinas o tomaban café en la pequeña tienda que atendía a los choferes de paso. Ernesto estacionó su camión cerca de otros 2 tráileres, apagó el motor y respiró hondo. El sedán se quedó a lo lejos como un animal al acecho, pero no se atrevió a entrar en el lugar lleno de gigantes de acero y hombres acostumbrados a defender lo suyo. Ana bajó despacio, con el bebé en brazos, y por primera vez desde que comenzó el viaje, sintió que podía respirar sin la sombra del miedo pegada a su espalda. Uno de los traileros se acercó y saludó a Ernesto con la familiaridad del camino.
¿Todo bien, viejo?, preguntó al notar la tensión en su rostro. Ernesto asintió, pero su mirada fija en el carro oscuro lo delató. El colega comprendió de inmediato y se mantuvo cerca, en silencio, porque en la carretera no se hacen muchas preguntas. Basta con estar ahí para respaldar. La hermandad de los tráileros era la primera línea de defensa contra cualquiera que se atreviera a meterse con uno de ellos. Dotana entró a la tienda improvisada y compró un café caliente, agradeciendo con una sonrisa nerviosa a la mujer que atendía. Sus manos temblaban, pero al abrazar a su hijo sintió un poco de calma. Ernesto la observaba desde la puerta, cuidando cada movimiento, consciente de que todavía no estaban a salvo. Los faros del sedán seguían brillando a lo lejos, como recordatorio de que la amenaza continuaba. Esperando el momento oportuno para atacar, Dot la lluvia arreciaba cuando Ernesto regresó a la cabina. Ana lo siguió, y el bebé dormía profundamente, ajeno a todo el peligro. Dentro del camión, ella lo miró a los ojos y le dijo con voz firme: «Gracias, don Ernesto. No sé qué habría sido de nosotros sin usted». El tráilero, endurecido por años de soledad en el camino, bajó la mirada y respondió: «No me dé las gracias todavía. Mientras sigan detrás, esto no ha terminado. Pero le prometo algo. Mientras estén conmigo, nadie les va a poner una mano encima». El silencio posterior fue pesado, pero también lleno de significado. Ana entendió que no estaba sola y que, al menos por ahora, podía confiar en aquel hombre, que había aparecido en su ruta como un protector inesperado. Ernesto, por su parte, recordó las veces que en la carretera había visto injusticias sin poder hacer nada. Esta vez era distinto. Había tomado una decisión y estaba dispuesto a sostenerla hasta el final. Esa promesa se convirtió en un compromiso, tan fuerte como el acero de su tráiler. Poco a poco, los traileros comenzaron a encender sus motores para retomar sus rutas. Ernesto sabía que pronto debía continuar también rumbo al norte. El carro oscuro seguía esperando a distancia, pero dentro de él no había miedo, había determinación. Ajustó la gorra, encendió el motor y miró a Ana. «Agárrese fuerte, este viaje apenas empieza y yo no pienso fallar». Ella asintió en silencio, con lágrimas de gratitud, mientras abrazaba a su hijo, como si aquel camión fuera ahora su refugio contra todo Dot. El rugido del tráiler rompió la madrugada y la caravana de camiones comenzó a abandonar el paradero. El sedán dudó unos segundos, pero no se movió de su posición. Ernesto se internó de nuevo en la carretera, con la certeza de que aún quedaban pruebas por delante. Sin embargo, ya no era solo un chofer solitario. Ahora llevaba en su ruta una misión, un juramento y 2 vidas que dependían de él. La carretera seguía siendo peligrosa, pero por primera vez en mucho tiempo tenía un motivo real para no detenerse.